Hoy en Respuestas con Bayless Conley. Necesito estudiar la palabra de Dios, necesito descubrir qué dice y luego necesito meditarla, necesito reflexionarla. Eso trae iluminación a mi corazón. La fe surge, la luz viene. Entonces, lo más natural del mundo es actuar lo que aprendo. Eso trae acción. Y el resultado de eso es la manifestación. Dios hace su parte. Amigo, ten una aventura con tu Biblia. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola, mi nombre es Bayless Conley y tengo algunas cosas que compartirte. Quiero animarte a tomar unos minutos, sentarte conmigo. Si tienes una Biblia, tómala o usa tu dispositivo electrónico si tienes una Biblia ahí. Vamos a estudiar algunas escrituras juntos y esta serie que hemos estudiado es muy intrigante. Hemos leído el Antiguo Testamento y el Nuevo. Hemos profundizado en el tema de la sanidad. La Biblia está llena en el Antiguo Testamento y el Nuevo de ejemplos en los que Dios sanó a personas y en los que hay enseñanzas relacionadas con la sanidad divina. Jesús mismo dijo, si me han visto al Padre. Pasó mucho de su ministerio terrenal sanando a los enfermos. De hecho, parece como si al leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús viniera de haber sanado a alguien, en proceso de sanar a alguien, o yendo a sanar a alguien. Es algo que no puedes pasar por alto si tienes la mente abierta, porque está lleno de eso. Llegamos al libro de los Hechos. La iglesia nace y la sanidad es gran parte de la iglesia, incluso hasta el último capítulo del libro de Hechos. Hay sanidades que están presentes. Es un tema importante, especialmente si tú o un ser querido o alguien que conoces está enfermo. Quiero animarte. Dios sigue en el negocio de la sanidad. Es el Señor y Él no cambia. La Escritura dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes? En general, muchos cristianos escuchan muy poca enseñanza del tema de la sanidad. Me sorprende que veamos el grado de resultados que vemos por lo poco que se predica el tema. Ahora oímos mucha predicación del aspecto de la salvación en relación con el perdón de los pecados y la misericordia de Dios y su gracia para perdonarnos y lavarnos y hacernos parte de su familia. Jesús, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que seamos hechos justicia de Dios en Cristo. Todo el que clame en el nombre del Señor será salvo. Jesús dijo, no rechazaré al que viene a mí. Dios es rico con todos los que claman a Él. Por esta razón, el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo, y las personas continúan diciendo que el pecado es la obra del diablo, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero oímos muchos mensajes predicando eso, incluso cuando estudiamos otro tema. Tal vez esté predicando sobre el matrimonio o la educación de los hijos o la administración de finanzas de las Escrituras. Pero cuando llego al final del mensaje, siempre pasaré a un llamado a la salvación y le daré a las personas la oportunidad de escuchar a Cristo, incluso cuando se trata de un mensaje sobre el matrimonio o las finanzas. Al menos en nuestra iglesia, las personas escuchan versículos sobre la salvación, la bondad de Dios y que quiere perdonar. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, etc. La mayoría en muchas iglesias, cada semana cuando van, o 2 veces por semana, o cada vez que van, oyen mensajes sobre el perdón, oyen mensajes sobre la salvación, sobre la voluntad de Dios de restaurar a las personas y lavar sus pecados si se arrepienten y van a Él. Y gracias a Dios por eso. Por eso la fe de las personas es fuerte en este tema, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y quiero poner algo en la mesa. Si oyéramos la mitad de las enseñanzas sobre la sanidad, sobre el perdón de los pecados,
veríamos muchas más manifestaciones de sanidad en las vidas de las personas. La razón por la que la fe de la gente es tan débil en la sanidad, una de las razones por las que vemos tan poco, es porque se predica muy poco al respecto. Si predicamos sanidad, la fe vendrá para sanar. Piensa en esto. Pablo estuvo en Listra y dice que ahí predicó el Evangelio. Esto es el libro de Hechos. Y un hombre en Listra que de los pies era lisiado y creo que fueron 40 años o algo así, que estuvo paralítico. Él mismo oyó a Pablo hablar. ¿Qué habló Pablo? Habló del Evangelio. Pablo percibió que el hombre tenía fe para sanar. ¿De dónde sacó la fe para sanar? De oír a Pablo predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza en el Espíritu Santo y Jesús volverá. El apóstol Pablo obviamente predicó que Jesús era un sanador y el hombre tuvo fe para ser sanado. La fe puede traer sanidad, pero debes oír la palabra sobre eso. En fin, esto es lo que hacemos en estas sesiones. Estamos viendo preguntas que se hacen en las Escrituras, a veces por personas, a veces por Dios, a veces en el cuerpo de las Escrituras, donde nos presenta una pregunta que está conectada a la sanidad. Vamos a ver una de esas ahora. Es del Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 2. Ahora, Juan el Bautista fue arrestado y llevado a prisión. Dice, y al oír Juan en la prisión los hechos de Cristo, esto es Mateo 11:2, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Alguien dirá que tiene que ver con la sanidad. Sigamos. Respondió Jesús y le dijo a los 2 discípulos que le hicieron la pregunta a Juan, ¿eres el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres el Hijo prometido de Dios? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Salvador de Israel? ¿Eres el Salvador del mundo? ¿Eres tú? ¿O esperamos a alguien más? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, vayan y digan a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús dijo esto, respondan a Juan. ¿Quieren pruebas de que soy yo, que yo soy el Mesías, que soy el Salvador, que soy el que fue profetizado, que vendría, que soy el Hijo de Dios? Muy bien. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica el Evangelio. Las sanidades son prueba de que soy el Hijo de Dios. Son señales obvias que apuntan hacia mí y la realidad de mi llamado y quién soy y de dónde vengo. Y yo creo que algunas personas piensan hoy, buscamos otro. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y esta religión o aquella religión? Yo voy a elegir esta. Piensan, hay muchos caminos a Dios. Pero sabes que una parte integral del Evangelio debería ser la sanidad. Jesús sigue sanando. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Como creyentes se nos manda poner manos en los enfermos. Creo que hay muchas personas en el mundo que interiormente se preguntan, bueno, ok, existe el cristianismo, pero debería buscar algo más. Bueno, si vieran las señales, las maravillas y las sanidades que estuvieran pasando entre nosotros, esa sería la señal obvia que apuntaría a muchas personas hacia Jesús. Y claro que necesitamos predicar el Evangelio. Pero si lees en el libro de los Hechos, Pablo dice, desde aquí hasta aquí he predicado el Evangelio con señales y prodigios. La sanidad es parte del Evangelio de Cristo. Creo que los predicadores deberían predicarlo con valentía. No somos responsables de los resultados. Esa parte le toca a Dios. Él es el sanador. Nuestra parte es proclamarlo. Creo que deberíamos proclamar la sanidad tan rápido y con tanta valentía como con la que predicamos el perdón de los pecados. Si lo predicamos, la fe surgirá en el corazón de las personas para recibirlo. Predícalo para que las personas como el hombre de Listra oigan y tengan fe para sanar. Predícalo para que como la mujer con flujo de sangre que atravesó la multitud y tocó el borde del manto de Jesús, y Jesús le dijo, tu fe, hija, tu fe te ha sanado. ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La mujer obviamente debió oír hablar de Jesús. Jesús, cuando entró en la sinagoga,
predicó: hoy el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para abrir los ojos de los ciegos. Él me ha ungido para poner en libertad a los cautivos. El Espíritu de Dios está sobre mí para sanar y predicar el Evangelio. Y de alguna forma esa mujer se enteró hablando sobre eso. La última parte del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, habla de la venida del Mesías. Y una de las designaciones, uno de los nombres para el Mesías, el Salvador venidero, la Escritura dice: el Hijo de Justicia, el Mesías, se levantará con sanidad en sus alas. Y alguien dirá: ese es un lenguaje muy poético. Bueno, de hecho, la palabra alas es la misma palabra hebrea traducida como el borde de un manto, numerosas veces en el Antiguo Testamento. Lo leen así las personas: el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en el borde de su manto. ¿Y qué hizo la mujer? Ella pasa a la multitud en su condición debilitada, arrastrándose, y toma el borde de su manto. Y Jesús dice: hija, tu fe te ha sanado. Ella tenía fe en su promesa. Ella conocía obviamente la promesa del Mesías, y con la palabra de Dios, que dice: el Hijo de Justicia, el Mesías, cuando venga tendrá sanidad en el borde de su manto. Ella tomó el borde de su manto por fe. Él dijo: hija, tu fe te ha sanado. Entonces, esta historia está en Juan. Juan está en una oscura prisión. Previamente proclamó que Jesús era el Hijo de Dios a quien seguir. Dios se lo reveló a Juan, pero ahora en la oscuridad de esta prisión comienza a dudar. Entonces envía a sus mensajeros y le preguntan: ¿eres tú o seguimos buscando? Y Jesús dijo: esta es la prueba de que soy yo. Sanidad. Milagros. Amigo, eso no ha cambiado porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por mi parte, creo que un evangelio que está salpicado de lo sobrenatural, que está salpicado de sanidades y milagros. Yo, por mi parte, voy a predicarlo con valentía y dejaré que Dios haga su obra. Y voy a otra pregunta. Esta será la última de nuestra serie. Dice: y al entrar en una aldea, hablando de Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Las preguntas que Jesús hizo: ¿no fueron 10 limpiados? Obviamente sí. ¿Dónde están los 9? Es el único que volvió a dar gloria a Dios. Este extranjero ni siquiera era judío. Ahora, hay algunas cosas en esta historia que creo que son importantes. Cuando los 10 leprosos clamaron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros, obviamente clamaron por sanidad, y Jesús entendió eso, que la sanidad es una misericordia. Él es nuestro sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Dios sigue lleno de misericordia y compasión. Él no cambia. La misericordia de la sanidad sigue disponible hoy. Clamaron por misericordia, que Jesús los sanara. Él dijo: ve y muéstrate al sacerdote. Interesante. Ellos tenían que ir por fe. Bajo el antiguo pacto dice que si alguien que tuviera lepra, si era sanado, una vez sanado, iba al sacerdote. El sacerdote lo examinaba, y si había sido sanado, cierto sacrificio debía hacerse, un sacrificio que apuntaba a Cristo, por cierto, mostrando que la sanidad es parte de su obra redentora. No era solo una metáfora del pecado, era literal para la sanidad física. Entonces, luego la persona que tenía lepra ofrecería sacrificios y podría volver a integrarse o reintegrarse a la sociedad. Jesús les dice que se vayan. Es interesante, la Escritura dice que fueron sanados en el camino. Cuando iban, vieron que habían sido sanados. No fueron sanados inmediatamente. Pudieron decir: pero Señor, debemos sanar primero.
Y esta lepra es desfigurante, nos vemos terribles, puedo verlo a él puede verme. Se nota que no estamos sanados, que vayamos al sacerdote. Sánanos primero, no entendiste nuestra pregunta. Pero Jesús les dijo que vayan por fe, porque cuando se fueron no había evidencia física de que fueran sanados. Dice que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, significa que cuando estaban ahí parados y Jesús dijo, vayan, no estaban limpios, al menos físicamente no. La manifestación no había ocurrido en su cuerpo, tenían que ir por fe. Sí, Jesús, voy a creer en tu palabra y voy a obedecer e irme. Amigo, la fe es actuar sobre la palabra de Cristo, sobre el vacío doloroso, sin nada bajo tus pies, excepto su palabra, excepto su promesa y excepto su declaración. Su palabra te va a sostener. Recuerdo que leí esta historia sobre un chico que se mudó a la parte este de los Estados Unidos, donde tienen inviernos severos. Vivió en el sur y no estaba acostumbrado a tanta nieve, hielo, aguanieve, etc. Fue al lago local un día, en pleno invierno. Esto es como finales de febrero. El lago estaba congelado y él piensa, me pregunto si este hielo me aguantará. Entonces comenzó a pisar tímidamente y empezó a apoyar su peso en el hielo. Avanzó un poco más, apoyó su peso en el hielo, intentaba ser tan ligero como una pluma al avanzar y de repente oyó un estruendo y unas ramas crujiendo. Miró hacia allá y vio un camión nevado, un camión de plataforma que venía por el camino nevado con una carga completa de leña en la plataforma. Había lotes y lotes de leña en la parte trasera del camión. El camión bajó por ese camino nevado y pasó sobre ese lago congelado, cruzó el lago congelado, subió por una carretera al otro lado y se fue. Miles de kilos, y el chico pensó, yo intentando ser tan liviano con una pluma. Ciertamente este hielo me va a sostener. Amigo, no necesitas tímidamente pisar la palabra de Dios. Te va a sostener. Fueron purificados en el camino. Uno de ellos de pronto vio que fue sanado y regresó. En gran voz glorificó a Dios. Se postró sobre su rostro y dio gracias a Jesús. Era un samaritano, no era judío, era del pueblo que los judíos llamaban mestizos. Eran judíos que se habían casado con las tribus cananeas y las personas de la tierra, y ellos vivían separados de los pura sangre. Y algunos de los judíos menospreciaban a las comunidades samaritanas. Pero Jesús hace la pregunta. ¿No eran 10? Obviamente sí. Dice, ¿dónde están los 9? Solo uno regresó para agradecer y dar gloria a Dios. Me pregunto si la estadística es la misma hoy entre los que reciben la bendición y sanidad y restauración del Señor. ¿Solo siguen su camino o dan gracias a Dios? Alabar a Dios es muy importante. Agradecerle por las cosas que ha hecho es muy importante. No demos los dones de Dios por sentados. Seamos como este leproso que se postró y en alta voz dio gloria a Dios y dio gracias a Jesús. Si estás sano, agradece a Dios por tu salud diario. No te vendría mal hacerlo en voz alta. Algo más que es interesante. Dice que los 10 leprosos fueron limpiados. Gracias a Dios por eso. Eso es algo maravilloso. Pero si una persona tuviera lepra, la lepra le comería los dedos, podría comerle la punta de la nariz, era desagradable, era contagiosa. Literalmente algunos tenían solo muñones sin manos en las etapas avanzadas de esta enfermedad. Era terrible tenerla. Y fueron limpiados. Ahora, tal vez perdieron dígitos, tal vez perdieron una oreja o algo. Fueron limpiados. Ya no tenían la enfermedad. Maravilloso. Pueden volver a la sociedad. Prefiero volver a la sociedad y estar con mi familia si solo tengo 4 dedos que tener que estar aislado de ellos. Ya están limpios, ya no tienen lepra, pero algo extra
le pasó al que volvió a dar gracias. Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Otras traducciones dicen, tu fe te ha restaurado, te ha hecho completo. Está implícito en las Escrituras que este hombre no solo fue limpiado, sino que fue restaurado. Si había perdido parte de una oreja, parte de su nariz, parte de un dedo o lo que fuera, no solo fue limpiado, fue restaurado. Y creo que hay algo muy, muy poderoso en ofrecer gracias a Dios. Ciertamente es digno de nuestro agradecimiento y es digno de nuestra alabanza. Si me sentara, podría pensar en una lista muy larga de cosas por las que agradezco al estar aquí en esta silla, hablándoles. No tengo malestar en el cuerpo. Estoy muy agradecido por eso. Mis piernas funcionan. Mis manos funcionan. Mi cerebro funciona. Mis pulmones funcionan. Mi corazón trabaja. A mi esposa le di un beso antes de irme. Estábamos en la cocina. Le di un beso de despedida y le dije que la vería luego. Mi esposa está sana. Ella está en su sano juicio. Todos nuestros niños están sanos. Nuestros nietos están sanos. Tengo mucho que agradecer. Y hoy comí algo antes de venir a filmar esto. Estoy agradecido de tener comida para poner en mi mesa. Tengo una taza de té aquí. Me gusta el té. ¿Sabes qué? Gracias a Dios tengo una bolsita de té y puedo preparar una taza de té. No todos pueden hacerlo. Hay personas en una situación desesperada y tomar una taza de té será un gran lujo para ellos. Cuando me vaya hoy tengo un vehículo que conducir. Podría seguir y seguir y seguir y seguir. Tengo amigos que realmente me aman. De hecho, tengo amigos que sin dudarlo recibirían una bala por mí y yo haría lo mismo por ellos. Tengo mucho que agradecer. Sabes, debes contar tus bendiciones. Creo que nos introduce en la riqueza de Dios, tal como el hombre que había sido leproso, este samaritano, fue limpiado como los otros. Jesús dijo, no fueron 10 los limpiados, todos fueron limpiados, pero uno de ellos fue restaurado. Creo que nuestra acción de gracia nos lleva a una dimensión más rica de las bendiciones de Dios, la presencia de Dios y la bondad de Dios. Necesitamos ser personas agradecidas. Si no has agradecido a Dios estos días por las bendiciones en tu vida, debes hacerlo. Podría seguir y seguir sobre eso, pero déjame alentarte. En esta serie hemos estudiado a Jesús, el sanador. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo caminando por las costas de Galilea y lo que hizo en las aldeas de Israel, lo va a hacer hoy. Él lo hará por ti. Necesitamos creer en su palabra. Dios es honrado cuando creemos en su palabra. Si lo pones en tu corazón, y esto podría ayudar a algunas personas que dicen, pastor, es muy difícil para mí tener fe. No es difícil para ti tener fe. No tienes un problema de fe, tienes uno de palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca debes intentar tener fe. Tener fe no es, voy a creerle a Dios, estoy tratando de confiar, lo intento, no funciona, lo intento. Eso no es tener fe. La fe llega inconscientemente cuando la palabra de Dios permanece en tu corazón. Jesús dijo, si permanecen en mí, la palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran, se les concederá. Tener fe para la oración, tener fe para las promesas, proviene de tener esas promesas en nuestro corazón. La fe llega inconscientemente cuando la palabra habita en tu corazón, como la humedad viene con el agua. No dices, me da un vaso de agua y por favor agréguele humedad. No, la humedad viene con el agua, ni siquiera lo piensas. Nunca debes intentar tener fe. Solo entra en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Por cierto, meditar es una buena palabra bíblica. El Salmo 1 nos dice la persona que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, es fructífero y da su fruto en su tiempo. Dice que mediten en la ley del Señor día y noche. Significa reflexionar. Significa pensarlo una y otra vez. De hecho, la palabra hebrea incluso es hablar en voz alta, musitar o murmurar para ti mismo. Cuando Josué reemplazó a Moisés, las instrucciones del Señor a Josué fueron, oye,
No dejes que esta palabra sea parte de ti. Dice, medita en ella, medita en mi ley día y noche, y harás próspero tu camino y tendrás mucho éxito. Medita en ella día y noche. Significa reflexionarla. Significa pensarla, significa repasarla una y otra vez, no una leída rápida. Incluso hablar en voz alta. Los versículos que he compartido en esta serie y los versículos de este mismo capítulo, te animo a que los leas y luego los releas y luego los releas otra vez y luego léelos en voz alta. Luego lee un versículo a la vez, dilo en voz alta y medítalo. Busca el siguiente versículo, léelo, lee cada palabra individual y piensa en ello. Léelo en su contexto, lee todo el capítulo entero, lee lo que viene antes de la sección que quieres y después de la sección que quieres, piénsalo. Piénsalo, ese es meditar, tomar tiempo, no vayas con prisa. Una de las mayores tragedias en la iglesia hoy es la teología no digerida. La palabra nunca pasa de la mente de la gente a sus corazones. Cuando se trata de este tema tan importante de la sanidad, necesitamos llevar la palabra de la cabeza al corazón. ¿Cómo pasa eso? A través de la meditación. Comienzas con información. Luego viene meditación. Luego viene la iluminación. Luego viene la acción y luego viene la manifestación. Información. Necesito estudiar la palabra de Dios. Necesito descubrir qué dice. Y luego necesito meditarla. Necesito reflexionarla. Eso trae iluminación a mi corazón. La fe surge. La luz viene y luego lo más natural del mundo es actuar sobre eso. Eso trae acción y el resultado de eso es la manifestación. Dios hace su parte. Amigo, ten una aventura con tu Biblia. Cambiará tu vida, cambiará tu mundo, puede cambiar a tu familia, puede cambiarlo todo. Mi tiempo casi se acaba. Quiero decirte que tal vez no escuches esto de nadie más en tu vida. Solo quiero decirte que eres amado. Sí, oíste bien, eres amado. Dios te ama. Tal vez no nos conocemos, pero lo diré, te amo. Si pudiera sentarme contigo a tu mesa, compartir una taza de té y hablar de las Escrituras, podrías hacer preguntas, yo haría preguntas, tal vez orar juntos, me encantaría hacerlo, esta es la mejor opción. Pero ¿sabes qué? Eres amado. Eres creado a imagen de Dios, Dios tiene cosas planeadas para ti. Cosas buenas planeadas para ti, solo necesitas saber que eres amado. Amigo, a nosotros, por cierto, nos encantaría saber de ti. Si has sido bendecido con la transmisión, envíanos un email. Si nos apoyas con tus oraciones y tus finanzas, podemos llevar estos programas a personas de todo el mundo. Ahora lo doblamos a varios idiomas, publicamos en redes de todo el planeta para que la gente oiga las cosas que tú oyes. Solo podemos hacerlo por donativos. Entonces, si Dios te guía a hacerlo, seríamos bendecidos. Y creo que tú serías bendecido también. Nos veremos la próxima. Hasta entonces, bendiciones. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.